Bien, amigos, a las 8 de la noche le quiero dar la bienvenida, ahora sí, a Mónica Yaya, que es ex jefa de OCE, como sabemos. Del tribunal. Del tribunal, y ahora candidata al Senado por el partido aprista. Bienvenida. Gracias, Diego, por esta Del tribunal, invitación. efectivamente. Del Tribunal Claro, de Contrataciones. No vaya a ser que de ahí digan que dije. Bueno, bienvenida, gracias por venir. Gracias. Lo primero que quiero preguntarte es, no sé si has visto lo que he venido denunciando, y si alguien conoce el contubernio que se formó en el seno del Estado peruano por parte de los chinos, eres tú. ¿Qué comentarios sobre esto? Creo que en relación al último escándalo sobre esta entrevista casi secreta entre el presidente José Gerí y el famoso tío Johnny, Así es. Pienso que es solamente la punta de un iceberg demasiado grande, en el que hay líderes políticos de todas las bancadas, y no solamente de las bancadas con ideología comunista, ni de las bancadas que están blindando, desde mi punto de vista, a José Gerí, blindaron a Dina Boluarte. Creo que la República Popular China se ha adueñado de las conciencias de muchos líderes políticos, de tal manera que bastaría con cambiar a un presidente para que ingrese otro títere, porque la argolla es bastante fuerte, está enlazada con viajes, con diversas prebendas, sin hablar de aquellas... Yo estoy segurísima que aquí además hay dinero, muchísimo dinero bajo la mesa, respecto del cual no hay ningún registro, pero que seguramente es el que explica el incremento del patrimonio de muchos líderes políticos. Así es. ¿Es el nuevo Odebrecht? Yo creo que es el nuevo Odebrecht, mucho más respaldado por su Estado, por la República Popular China, con además... todas las posibilidades de engañar impunemente tanto al Estado peruano, dejando obras paralizadas, llevándose fuera del Perú el dinero que reciben como adelanto, y en el camino estafar a micro y pequeños empresarios que brindan los bienes, las maquinarias, los servicios, la ejecución de las obras hasta cierto momento, ¿no? Solamente hasta el momento suficiente en el que estas empresas de la República Popular China puedan cobrar algunas valorizaciones, luego dejan la obra paralizada, dejan a los micro y pequeños empresarios peruanos sin pagar y se van. Se van, muchos de ellos amparados por la inmunidad diplomática que tienen los funcionarios extranjeros. Uh-huh. Algunos incluso hasta cambian de identidad. Hemos visto hace poco en un noticiero cómo ingresan ciudadanos chinos con identidad falsa al Perú y se retiran del Perú con identidad falsa. Entonces es casi imposible sancionar a quienes vienen a nuestro país a cometer actos de corrupción y delitos gravísimos, millonarios. Uh-huh. ¿Cómo es el tema, tú que has visto contrataciones, de los juicios que en ese caso se darían curso, ¿no? Dejan la obra, después los locales podrían enjuiciar, pero tengo entendido que hay denuncias también de que ellos controlan esos juicios, los tribunales, ¿no? En gran medida, porque los contratos con el Estado se resuelven, las controversias de lo que surgen en los contratos con el Estado se resuelven en procesos arbitrales. Arbitrajes que se llevan prácticamente de manera secreta, de modo poco transparente, en el que obtienen medidas cautelares para que no se les ejecuten las cartas fianza. Esos procesos arbitrales detienen por lo menos por 3 años cualquier sanción administrativa que se quiera imponer a estas empresas. Mientras tanto, las empresas terminan de desmontarse y los funcionarios chinos se van con el dinero que el Estado les entregó como adelanto o como parte de las primeras valorizaciones de lo que hayan ejecutado hasta esa fecha, ¿no? Uh-huh. Y lamentablemente sucedió con Odebrecht, y yo estoy segurísima que sigue sucediendo en el caso de las empresas de la República Popular China. Hay árbitros que también venden sus decisiones, venden las medidas cautelares, pero ojo, en estos momentos están reinando las empresas chinas, ¿no? Las empresas de la República Popular China en los más grandes contratos con el Estado, pero no son las únicas.
en diciembre del 2025 comuniqué personalmente al presidente José Gerí y al ex ministro de Transportes y Comunicaciones César Sandoval, como al actual ministro Aldo Prieto, de un mecanismo similar que estaba siendo utilizado por una empresa colombiana llamada Orocom, con capitales de otra gran empresa colombiana llamada Eléctricas de Medellín, que recibieron 4 contratos, casi todos sumaban $300 millones para ejecutar obras de interconexión. Mira lo importante que era esta obra, contratada entre Pronatel, que depende del MTC, y esta empresa Orocom. 4 contratos que sumaban $300 millones para que esta empresa Orocom realice la interconexión por internet, lógicamente, la interconexión entre las comisarías, las escuelas públicas y las postas médicas de 4 regiones, de las zonas rurales de 4 regiones, Puno, Junín, Tacna y Moquegua. Yeah. Es decir, con este financiamiento de $300 millones tenían que ejecutarse estas obras que debían interconectar comisarías, colegios públicos y postas médicas de las zonas rurales, de las más pobres, de Puno, Junín, Tacna y Moquegua. Esta empresa hasta ahora, desde el 2018, tenía que entregar la obra aproximadamente en el 2022, hasta ahora no entrega esas obras listas y no las pone a disposición de los peruanos de estas 4 regiones, pero en el camino han perjudicado económicamente a pequeños y microempresarios de las 4 regiones. Claro. No les han pagado, muchos de ellos están perdiendo no solamente las empresas, sino sus casas y hasta sus familias. El presidente José Gerí recibió una carta mía, tengo el cargo, en octubre del 2025, César Sandoval es ministro de Transportes y Comunicaciones. En septiembre del 2025, Aldo Prieto, también en octubre del 2025, y no hacen absolutamente nada. Lo cual me hace pensar que, así como el tío Johnny, también hay el tío Johnny de las empresas chinas, también hay otros tíos Johnnys de empresas colombianas, de empresas españolas, de empresas de otras nacionalidades que simplemente han tomado contacto con nuestras más altas autoridades, como el presidente de la República, ministros, quizás algunos congresistas, de tal manera que vienen y perjudican a los peruanos de manera impune. Y es porque han encontrado un terreno fértil para la corrupción y sobre todo impunidad para ellos. Claro. Pero este tema de los arbitrajes me interesa. Entonces hay la presunción, dirime uno, pero son 3, ¿no? En teoría. Dependiendo de lo que diga el contrato, podemos hablar de un tribunal integrado por 3 personas o solamente por un árbitro. Y hay la presunción de corrupción ahí, si siempre vemos que eligen de cierto modo los chinos y controlan los fallos, porque los ganan. Claro, porque el dinero que los chinos ganan con los contratos que se les entregan muchas veces de manera directa, no son de 5 millones, de 10 millones, casi todos sobrepasan los 100 millones de soles. En diciembre, nada más del 2025, China Heshouba acaba de ganar otro contrato por 565 millones de soles en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. O sea, estamos hablando de contratos de 100 millones, 200 millones, 300 millones, 400 millones, 500 millones de soles. ¿Cuánto le pueden ofrecer estos empresarios chinos a un árbitro que seguramente por arbitrar gana 50,000 soles en documentos? ¿Cuánto le pueden ofrecer para que ese árbitro les otorgue una medida cautelar que impida que se ejecuten las cartas fianzas, las garantías que debieron ser entregadas por estas empresas chinas? Ahora, me interesa que nos puedas comentar, lo que tú has denunciado, la existencia de una argolla. Exactamente. ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Cuándo comienzas a identificar esto? ¿Dónde en el MTC o dónde está? Bueno, empezamos a identificar estas argollas cuando defendí gratuitamente a los pequeños y microempresarios de Samegua, en Moquegua, que fueron engañados también por la empresa China Heshouba
en la ejecución de una obra en esa localidad, en Samegua. Vinieron empresarios, microcomerciantes, puneños, arequipeños, moqueguanos, ayacuchanos que habían sido engañados por China Geshoba. Vinieron y fuimos al Ministerio de Vivienda, en ese entonces, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a protestar. Después de mucho insistir, nos recibieron como si nos hicieran un favor, pero nos dijeron que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y que el Estado peruano nada tenía que ver con ese contrato, con esas estafas, como nosotros las llamamos, hechas por China Geshoba a esos microcomerciantes. Nosotros dijimos, pero ¿cómo no van a tener que ver si esto es una obra pública? Y finalmente, ¿para qué sirve el Estado peruano si no es para defender a sus ciudadanos? Ajá. Luego, en las reuniones en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones nos dábamos cuenta de la familiaridad que tenían los funcionarios del MTC con los representantes de estas empresas chinas, de China Geshoba en ese entonces, ¿no? Y lo mismo sucedía con los congresistas de Perú Libre que eran invitados a reuniones en Samegua, en Moquegua, a las que acudían también funcionarios de esta empresa China Geshoba y a la que no estaban invitados los estafados, ¿no? Entonces, nos dimos cuenta que empresas como China Geshoba no solamente tiene el respaldo de, en ese entonces, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, los funcionarios, viceministro, ministro, sino también congresistas que se hacían los de la vista gorda y que recibían nuestra denuncia sin hacer nada. ¿Eso en qué año fue? Eso fue aproximadamente en el año 2022. ¿Que Gerí era parte de esa comisión? Gerí era parte de esa comisión. O sea, ahora, luego de el descubrimiento de las reuniones entre Gerí y el famoso tío Johnny, entendemos por qué esa comisión nunca funcionó, ¿no? Y por qué tanto viaje, por qué tanto boato en las reuniones entre los chinos y los congresistas. Sí, y yo le insistí a Fernando Rospiglios el día viernes y él ha dicho que lo va a priorizar el informe. Ojalá, porque no sabemos yo le rogaría que ya no priorice nada, porque cada vez que el informe se pone en el escritorio de un congresista, ese congresista termina mucho más contento que antes que se inicien sus investigaciones. Yo creo que lamentablemente en el Congreso se ha manejado la coima, el soborno a favor de los congresistas que han intervenido en estas investigaciones, y finalmente el pago de esas coimas, de esos sobornos, ¿de dónde sale? De nuestro dinero, del dinero de los peruanos, ¿no? De lo que ganan estas empresas por no entregarnos las obras. Y por estafar a los peruanos. Y claro, o sea, los estafados, los microempresarios arequipeños, moqueguanos, ayacuchanos, puneños que han sido estafados por estas empresas chinas, finalmente no reciben aquello que les deben. Entonces nosotros seguimos en pie de protesta, no solamente por las empresas chinas, sino por todas las empresas extranjeras que vienen al Perú a estafar a los peruanos, respaldados por los malos políticos. Y hablando de varios políticos, me quiero remontar más o menos al año 2018, porque esta viada, esta fuerza se cobra con Vizcarra, ¿no? Verdaderamente, así como la conocemos. Creo que Vizcarra les abrió la puerta. Claro. Yo creo que sí, a raíz precisamente y sobre todo con la pandemia, ¿no? Porque recordemos que Vizcarra se vacunó en secreto y quien le trajo las vacunas fue precisamente la República Popular China, y a una lista de beneficiados que hasta ahora no conocemos. Desde ahí empecé a advertir el trato privilegiado que tenían los chinos y cómo incluso las normas en el Perú se hacen a medida de las empresas de la República Popular Comunista China, ¿no? No solamente hablamos de contratos de ejecución de obras, lo de Chancay. Yo sé que muchos no quieren que se pongan los ojos, que se prendan las luces en el caso de Chancay. Todos queremos más trabajo para los peruanos, todos queremos mejor infraestructura, todos queremos desarrollo económico, pero lo que está sucediendo en Chancay es algo realmente humillante para los peruanos, porque la empresa COSCO Shipping, que depende principalmente de la República Popular China, nos engaña que Chancay es digamos que es una inversión 100% privada. Así lo dicen, ¿no? Chancay es una inversión 100% privada. Con ese pretexto, el puerto de Chancay no
tiene un contrato de concesión, o COSCO Shipping, que administra ese puerto, no tiene un contrato de concesión firmado con el Estado peruano, de tal manera que las tarifas portuarias que se cobren en ese puerto no van a poder ser reguladas, no pueden ser reguladas por Ocinermin, porque no existe un contrato de concesión. Ellos dicen que no debe existir un contrato de concesión porque es una infraestructura 100% privada, pero un momentito. Eso está construido sobre territorio de propiedad inalienable del Estado peruano. Entonces, ¿qué hay? No hay nada. Busquen. Eso es lo que yo les digo a los periodistas. Busquen el contrato de concesión firmado por COSCO Shipping con el Estado peruano. No existe. Nos mienten que es una infraestructura 100% privada, que es una inversión 100% privada, y no lo es porque está hecho sobre la costa del mar peruano, que de acuerdo a lo que establece la Constitución, no puede ser propiedad privada, es propiedad inalienable del Estado peruano. ¿Qué documento ampara su inversión? ¿Una cesión en uso? Algo tiene que haber firmado, ¿no? Hay una licencia que por ley le fue otorgada finalmente durante el gobierno de la señora Dina Boluarte, pero también con el respaldo del Congreso de la República. Sobre eso no se está investigando, Diego, y yo quisiera llamar la atención de los buenos políticos, de el periodismo patriota, para que analicen no solamente la inexistencia del contrato de concesión en el caso del puerto de Chancay, sino también para que analicen situaciones tremendamente perjudiciales como la sucedida en Matarani. El contrato de explotación del puerto de Matarani vencía en el año 2029, pero la señora Dina Boluarte, con su exministro César Sandoval, del partido del señor César Acuña, suscribieron 4 años antes que venza el contrato de explotación del puerto de Matarani, en el año 2025, el contrato de explotación vencía en el 2029. En el 2025 suscribieron una adenda por 30 años más a favor de Tisur, que es la que viene explotando el puerto de Matarani. Uh-huh. ¿Cuál es el apuro por el que firmaron esa adenda 4 años antes? ¿Por qué no convocaron a una licitación pública para saber si habían otros posibles inversionistas portuarios que puedan ofrecer no solo mejor infraestructura, mayor inversión, sino mejor tecnología para la explotación del puerto de Matarani? O sea, a dedo. A dedo. Le han regalado la explotación del puerto de Matarani en Islay, en Arequipa, por 30 años más, sin ninguna competencia, y es por eso que yo les digo a mis amigos de derecha, tú sabes que yo soy aprista, el APRA es de izquierda democrática, tengo mis amigos de derecha, los apristas también defendemos la libre competencia. Yo les pregunto a mis amigos de derecha, les digo, ¿por qué no defendemos todos juntos la libre competencia? ¿Por qué permitimos exactamente, por qué permitimos que presidentes como Dina Boluarte, como José Gerí, entreguen a dedo los más grandes contratos con el Estado? Y lo mismo, advierto, está sucediendo en el caso de las empresas Cálida y TGP, Transportadora de Gas del Perú. Ya anunció el actual ministro de Energía y Minas, el señor Luis Bravo, que van a firmar una adenda para estos contratos que recién vencen en el 2033. En este gobierno interino del señor José Gerí van a firmar anticipadamente adendas hasta el 2043 con las empresas Cálida y TGP. ¿Cuál es el apuro si esos contratos recién vencían en el 2033? ¿Por qué ya están firmando las adendas? ¿Qué negocio hay para el presidente interino José Gerí? Pero por supuesto. Entonces, aprovecho tu programa, estimado Diego, y sabiendo que tú eres un defensor de la libre competencia, aprovecho tu programa para hacer estas denuncias por el grave atentado que se está cometiendo contra los intereses peruanos. Y yo creo que en la defensa de los intereses peruanos debemos estar todos juntos. O sea, para que la gente lo entienda, el lobby chino ha calado en todos los estamentos del Estado. Porque es muy fácil decir Congreso, donde ya sabemos que está. Claro.
pero ministerios, gobiernos regionales, Ministerio de Transporte, alcaldías. exactamente, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Energía y Minas. Veamos el tema de la luz, por ejemplo, la energía eléctrica, ¿no? La República Popular China, a través de sus empresas, por ejemplo, en Lima Metropolitana, controla la distribución de la energía eléctrica, 100%. La distribución de la luz, 100%. A través de Luz del Sur para la parte sur de Lima y a través de Enel para el norte, ¿no? Entonces, allí está absolutamente controlado esto por la República Popular China. Pero ten en cuenta que en el tema de la energía eléctrica, digamos que la actividad se divide en 3 etapas. Primero, la generación, la producción de la energía eléctrica, la transmisión de la energía eléctrica y luego la distribución. En la distribución, en Lima está copado por los chinos, ¿no? A través de Luz del Sur, y Enel. Y la generación, la producción de la energía eléctrica también está en manos de la empresa China Three Gorges, que opera en Chakia, ¿verdad? Sí. Entonces, tenemos lo que los economistas, ustedes los economistas llaman la integración vertical, en donde el que produce tiene una relación de interés económico con el que distribuye. Podría ser que el que produce genere esa energía eléctrica destinada a favorecer a sus empresas distribuidoras. Eso es lo que presumimos, pues, porque es Chakia y el proyecto Sangabán 3. Exacto. Las dos. Exacto. Son generadoras. Y eso significaría que, por ejemplo, la productora manipule los precios de tal manera que solamente sus distribuidoras puedan comprarla y solamente ellas, como tienen prácticamente el monopolio, nos ponen el precio que quieren a quienes en nuestros hogares y en nuestras empresas consumimos la energía eléctrica. Ahora, ¿cómo se variaron las condiciones, ya hablábamos de Vizcarra, a favor de las empresas chinas durante su gobierno? Con garantías. Directamente, como es presidenta del Tribunal del OCE, bueno, yo fui presidenta del tribunal hasta el año 2011, pero lógicamente luego seguí estudiando las normas. Directamente te puedo decir que las modificaciones de la Ley de Contrataciones del Estado favorecieron a las empresas chinas, ¿no? Por ejemplo, haciéndose de la vista gorda, se permitió que las empresas chinas presenten garantías de fiel ejecución del contrato, garantías entregadas por ellos mismos, por el Banco de la República Popular China. De igual valor que el monto de la obra total. Esas garantías son por el 10% del valor de la obra, ¿correcto? Pero mientras un competidor, un empresario peruano, debe ir a cualquiera de los bancos, de los 4 bancos que tenemos en el Perú, ¿no? A cualquiera de los bancos a solicitar, a pedir, a rogar que le den una carta fianza para garantizar el fiel cumplimiento del contrato en la ejecución de una obra, y el banco analiza, ve si le da, si no le da, le cobra por el otorgamiento de esa garantía. Las empresas chinas no tenían que hacer todo ese trámite para presentar la garantía que se necesita para la firma del contrato. Las empresas chinas simplemente volteaban, ellos mismos hacían su cartita y la entregaban como si además esas garantías tuvieran el mismo valor que la garantía que podía presentar un empresario peruano. O sea, la Ley de Contrataciones del Estado pide, a ver, vamos a explicarlo con palabras un poquito más sencillas, menos técnicas. La Ley de Contrataciones del Estado establece que para firmar un contrato de ejecución de obra, por ejemplo, los proveedores tienen que presentar una garantía de fiel cumplimiento de ese contrato. Un empresario común y corriente debe ir a un banco y solicitar esa carta fianza o esa garantía. En cambio, los chinos no tenían que recurrir a ningún banco ajeno a ellos, sino a su propio banco de la República Popular China, ¿no? Claro. Solicitaban, obtenían garantías, quién sabe, sin respaldo financiero, y las presentaban, teniendo de esa manera un privilegio frente
a cualquier otro competidor que no era chino. Ese tipo de injusticias son las que estaban previstas en la ley de contrataciones del Estado. Y además solamente en el análisis de las ofertas de las empresas chinas, cuando ellas tenían que acreditar tener experiencia en la ejecución de obras, tú te das cuenta que los contratos que presentan como experiencia prácticamente son inventados. ¿A quién le ejecutaron esta obra? A un puente en la China. ¿A quién le preguntas? A la misma República Popular China, que nunca va a decir que los contratos presentados como experiencia por sus empresas van a ser falsos. Era inalcanzable para un Exacto, empresario entonces peruano. Las leyes, lamentablemente las leyes en el Perú están hechas a favor de la corrupción, y en eso también tiene que ver muchísimo el soborno, porque no creamos que la coima se entrega solamente cuando se obtiene la buena pro y se firma el contrato. Lamentablemente los altos funcionarios peruanos, y eso viene desde Odebrecht, se venden digamos, a intereses económicos muy grandes, y elaboran las normas de tal manera que en su momento las empresas brasileñas y hoy las empresas chinas siempre van a ganar legalmente, entre comillas, los contratos, porque las normas están hechas a su medida. ¿Cuánto dinero ha circulado por ahí? Uf, ¿no? Muchísimo dinero. Es por eso que yo vi a muchas personas, Diego, te lo puedo decir, yo vi a muchas personas llegar a trabajar al OCE en micro y terminar su gestión en autos, pero realmente de multimillonarios en el Perú. Ahora, esto es parte de lo que hay que batallar, ¿no? Lo cual me da pie a la siguiente pregunta. ¿Vas al Senado? Voy al Senado Nacional con el número 3 por el APRA, en mi partido desde siempre. ¿Por qué quiero ir al Senado Nacional? En primer lugar, porque yo quiero representar a todas las regiones del país. Y en segundo lugar, porque quiero seguir haciendo lo que siempre he hecho, desde hace muchísimos años, luchar contra la corrupción. Porque yo creo que el gran problema, el primero que nosotros debemos resolver, es el de la corrupción, que es la que nos roba el dinero que necesitamos para dar seguridad en nuestras calles, a nuestros hijos. La corrupción nos roba el dinero que necesitamos para tener los materiales y la infraestructura educativa que necesitan los niños peruanos y sobre todo los de las zonas rurales. La corrupción mata, porque por culpa de la corrupción en estos momentos no tenemos los hospitales que necesitamos, las camas de unidades de cuidados intensivos que necesitamos, no tenemos lo que requerimos los peruanos para salvar vidas. Y aquí quiero tal vez utilizar tu espacio para hacer una reflexión personal. En estos momentos yo tengo un familiar muy cercano, pero muy cercano, que está esperando una cama UCI en el Hospital Almenara. Hemos hecho todas las gestiones para salvar la vida de nuestro familiar y nos hemos dado con la triste sorpresa de que hay 5 personas esperando junto a mi familiar una cama UCI, una cama para salvar su vida en el Hospital Almenara. Yo tengo la sensación de estar en el Titanic, en el que lamentablemente los peruanos tenemos que competir entre nosotros para salvar la vida de nuestros familiares. ¿Cómo es posible? No teniendo que ser así. Porque tenemos los recursos. ¿Sabes, Diego? Mira, el Contralor General de la República dice que anualmente en el Perú se pierden aproximadamente 25.000 millones de soles por culpa de la corrupción. Sacando la cuenta, eso quiere decir que diariamente perdemos 60 millones de soles por culpa de la corrupción. 60 millones de soles. ¿Sabes cuánto costó, por ejemplo, el Hospital de Urgencias de Villa El Salvador? 100 millones de soles. 100 millones de soles cuesta un hospital de urgencias, pero 60 millones de soles se pierden diariamente por culpa de la corrupción. Entonces tenemos dinero. El dinero está. Lo que sucede es que se lo roban, se lo llevan. Y ese dinero es el que necesitamos para salvar vidas, para dar a nuestros hijos la educación que ellos necesitan para más tarde tener un trabajo digno. Y es por eso que yo siento que mi misión
que es la de luchar contra la corrupción, que la asumí desde muy joven y tuve muchos capítulos amargos en mi vida por luchar contra la corrupción, porque hay argollas de corrupción dentro de las instituciones públicas, muy poderosas. He tenido yo denunciaba a los corruptos y los corruptos terminaban enjuiciándome, ¿no? Felizmente siempre les gané en todas las ocasiones, pero lo que quiero decir es que yo quiero seguir luchando contra la corrupción y ahora desde el Senado de la República. El papel del senador es muy importante porque, por ejemplo, participa en la elección del Contralor General de la República, ¿no? Y yo creo que se necesita estar preparado con especializaciones para acceder a un puesto, para acceder al cargo de senador de la República. No estamos hablando de un congresista más, estamos hablando de un senador que va a tener la función de controlar, por ejemplo, los proyectos de ley que elaboren los diputados, la Cámara de Diputados, pero de participar en la elección de funcionarios muy importantes como el Contralor General de la República, el presidente del Banco Central de Reserva, y que creo que debe tener la preparación necesaria para citar a ministros como el de Transportes y Comunicaciones, como el de Vivienda, como el de Salud, para que nos explique a dónde se va la plata de los peruanos. Perfecto. Gracias por estar acá. Muchas gracias a ti, Diego, y muchas gracias a todos los peruanos que nos han escuchado. Y gusto de verte. Y gracias. Suerte. Postulo con el número 3 por el Senado Nacional. Los peruanos de todas las regiones pueden votar por mí en la columna de Senado Nacional, marcando las 5 estrellas apristas, teniendo como candidato a la presidencia de la República a nuestro compañero Enrique Valderrama, que junto conmigo ha levantado la bandera de la lucha contra la corrupción. Muchas gracias. Bestial. Gracias a Mónica Yaya por estar con nosotros. Son las 8:32.